Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Profe, ¿bien y usted? Bien, también. Me da gusto verlos. ¿Les parece si empezamos? Eh, bueno, pues es nuestra penúltima sesión, al menos conmigo, y vamos a ver política monetaria bajo el enfoque ISLM con tipo de cambio flexible. Y dependiendo cómo me toque, si podemos avanzar, que yo creo que sí, vamos a ver ahí política monetaria, política fiscal, ahí también qué pasaría si hay un cambio ahí en una política comercial. Y luego nos vamos al tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, si me da tiempo ahorita, a lo mejor al final de la clase podemos ver los supuestos del tipo de cambio fijo, ¿no? Que nos van a servir para modelar el esquema, ¿no? De el ISLM bajo un efecto de cambio fijo. No sé si tengan dudas, preguntas de la clase pasada. No, dice Leonor que no, alguien más, muchachos, no. Bueno, vamos a empezar con, ahora sí, ver un poco de análisis comparativo y déjenles empiezo a compartir. Bueno, pues vamos a ver este modelo eh, de ISLM con tipo de cambio fijo, una economía abierta. Eh, Rápidamente, de nuevo, insisto mucho en los supuestos porque esos supuestos hacen que funcione el modelo, ¿no? Decíamos que vamos a tener tipo de cambio fijo, eso implica que el tipo de cambio se puede ajustar sin problema, vamos a tener perfecta movilidad de capitales, eso implica que la tasa de interés aquí y la internacional van a ser iguales y por lo tanto el tipo de cambio se va a ajustar para tener entrada y salida de divisas, ¿no? Entonces eso es importante hacer y vamos a ver, eh, voy a empezar con el primer caso de política monetaria. Vamos a ponerle, no sé, primero. Política. Y según yo estaba compartiendo, ya, dejen, vuelvo a intentar compartir la tableta para que la puedan ver. Ahora sí, ya lo están viendo. Nomás me confirman que sí están viendo mi tablet, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver, como les comentaba, política monetaria. ¿Alguien me quiere decir cuando hablamos de política monetaria a qué me refiero? Dejen abrir el chat por acá. Hola Vicente, ¿cómo estás? Vi que contestaste que ahí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de política monetaria a qué nos referimos?
Si no tienes micrófono, lo puedes poner aquí por el chat y yo lo leo, no te apures. ¿Alguien quiere ayudarle a Vicente a explicar a qué me refiero con política monetaria? Ya pues muchachos, o sea, más que decir cuál es la curva que se ve afectada, ¿cierto? Es qué es lo que qué es lo que hace el Banco Central y con qué finalidad, ¿ya? ¿Cierto? Ustedes lo saben. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, les comentaba que a qué me refiero con política monetaria. Así, de manera general, no me tienen Son que decir en las qué consiste. políticas que integra el Banco Central para manejar la inflación ¿Ok? en el país. Y básicamente consiste en incrementar la oferta monetaria, ¿no? Es así, algo bien, bien sencillo. Muchachos. Y habíamos dicho que para incrementar la política monetaria podrían hacer operaciones de mercado abierto, ¿no? Y vamos a ver el caso específico de un aumento en, de la oferta monetaria, ¿no? Que le ponemos MS. Eh, Dijimos que ojo muchachos, también para que entiendan, por ejemplo, a veces en las noticias se habla de una política monetaria expansiva. Entonces, ¿qué significa una monetaria expansiva? Es incrementar la política monetaria, incrementar la oferta monetaria y eso va a tener un efecto sobre la tasa de interés, ¿no? Y eso es lo que veíamos generalmente en nuestros modelos. Recuerden que tenemos el mercado de dinero, teníamos por acá una oferta monetaria, teníamos la demanda de dinero por acá, teníamos aquí la cantidad de dinero y acá teníamos la tasa de interés, ¿no? Ese era el caso que tenían en política monetaria en el ISLM normal, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que la última clase habíamos comentado que lo podíamos manejar con la curva ISLM de esta manera, ¿no? Y habíamos dicho que lo que está detrás de la ISLM puede ser, lo que está detrás de la ISLM el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y por acá lo voy a poner. Y la clase pasada habíamos dicho que lo que está detrás de la LM es la oferta monetaria o el mercado de dinero, ¿no? Y dijimos que la IS se puede incrementar cuando eh, teníamos nosotros eh, eh, incrementos en consumo, puede ser incrementos en consumo, pero un choque externo puede ser, un choque exógeno, perdón, puede ser política fiscal. La política fiscal es lo que va a hacer que la ISL se incremente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que la LM se incremente? Política monetaria, cuando el Banco Central incrementa su política monetaria, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la LM se va a mover cuando incrementamos la oferta monetaria o cuando disminuimos la oferta monetaria y la IS se puede incrementar cuando incrementamos el gasto o disminuimos los impuestos o cuando reducimos el gasto o incrementamos los impuestos. Recuerden que con los impuestos es al revés, es una relación inversa. ¿Por qué? Cuando yo incremento los impuestos, disminuye el ingreso disponible y eso hace que el consumo disminuya, ¿no? Entonces, y se acuerdan que también habíamos dicho para ayudarnos un poco en el análisis que íbamos a tener aquí la Y y el tipo de cambio, ¿no? Y decíamos que tenemos una oferta monetaria que no depende del tipo de cambio, por lo tanto es independiente del tipo de cambio, y tenemos una IS que dijimos, bueno, esta IS le vamos a poner una estrellita porque depende de el tipo de cambio exógeno y también de la tasa de interés, ¿no? Entonces, en equilibrio nosotros
habíamos dicho que esta es mi tasa de interés internacional. Y es la que se va a regular o es la que se va a ver en el mercado interno y externo. Recordemos que aquí asumimos que tenemos una economía abierta y pequeña, muchachos. También porque hablamos de una economía abierta y pequeña. ¿Alguien tiene una idea por qué este supuesto debería ser importante? Se vale equivocarse, ¿eh? No pasa nada. Porque de esto no lo habíamos hablado. ¿Por qué el supuesto de economía pequeña es importante aquí? Hola Santiago, ¿cómo estás? No sé si puedas. Alguien en el chat puso. No sé si puedes hablar o si no comentar en el chat, Santiago. Profe, se me está quedando Hola. medio pegado el internet, No te apures, pero Santiago. Te yo creo que preguntaba. lo importante del tamaño de la economía puede ser la capacidad de, ¿cómo se llama? De los fondos que tiene para poder comprar dólares o poder influir en Exactamente, lo que la justo reserva. no tanto en la reserva, porque acuérdate que tenemos un tipo de cambio fijo en donde no va a tener un efecto, pero cuando tenemos una economía pequeña, eso significa que no tiene influencia en el mercado internacional. Por lo tanto, la tasa de interés se da acomodada, ¿sí? O sea, tienes toda la razón en decir no tiene influencia, pero no es tanto con las reservas, porque acuérdate que tenemos un tipo de cambio fijo, flotante, perdón, que si tenga reservas o no, no debería ser tan importante, aunque empíricamente vemos que en los países en donde tienen un tipo de cambio flotante, generalmente se termina acumulando un montón de reservas. Y claro, obviamente porque tampoco no se utilizan mucho para estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Solo en algunos casos muy particulares se ve que se haga eso, ¿no? Pero entonces, el que tengas una economía pequeña, eso implica que la tasa de interés está dada. Yo no tengo inferencia sobre la tasa de interés. Soy tan pequeño que marginalmente no significó nada en términos del mercado, ¿no? Piensan ustedes que, por ejemplo, cuando hablamos de transacciones de bonos, los mercados latinoamericanos tampoco no son mercados muy grandes. Por eso pensamos que, y se fijan aquí en el ejemplo, cuando hablo de tasa de interés internacional, probablemente hablo de tasa de interés de Estados Unidos, que su mercado de bonos es bien grande. La gente compra y vende muchos bonos en ese mercado, tanto estadounidenses como gente de otros países y entonces el que tenga una economía pequeña, eso significa que no tengo yo ninguna injerencia, ¿no? Gracias, Ante. Ahora, vamos a ver este análisis que vamos a hacer cuando el Banco Central quiere incrementar eh, la oferta monetaria, es decir, va a llevar a cabo una política monetaria expansiva. Si el Banco Central quiere incrementar la oferta monetaria, muchachos, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la opción que tiene? Que la vimos en la clase pasada también. ¿Dar la tasa? Eh, pero ¿cómo le hace Santiago? O sea, ¿qué instrumento tiene para modificar la tasa de interés? Que de hecho hablamos de que el Banco Central puede comprar, incluso yo les decía, no hay nada particular de lo que compra, ¿eh? O sea, puede comprar básicamente cualquier cosa. Generalmente lo hace comprando algo de ahí. ¿Se acuerdan Comprando bonos. comprando bonos, operaciones de mercado abierto, exactamente. Entonces utiliza operaciones de mercado abierto. Recuerden que compra bonos, ¿qué es lo que hace para incrementar la oferta monetaria? La idea de incrementar la oferta monetaria, muchachos, es poner dinero en la economía. Entonces, la manera en que lo puede hacer es a través de la compra de bonos. Yo soy el Banco Central, ustedes
son la economía, yo les compro bonos, agarro sus bonos y a cambio yo les puedo dar pesos que yo tenga guardados de antes, o si no tengo guardados, puedo imprimir más dinero y dárselos a ustedes. Eso va a hacer que se incremente la oferta monetaria dentro de la economía. Y por eso les decía yo que al final el objetivo es meter dinero a la economía. ¿Cómo lo puede hacer? De diferentes maneras lo podría hacer. Comprando, yo les decía mi ejemplo, vacas. Otra cosa. Pero al final del día también platicamos que cuando Los compra costos de bonos... transacción. ¿Perdón? Los costos de transacción. Exactamente. Entonces compra mejor bonos, que al final del día también, si se fijan, si comprara vacas iba a tener un efecto en el precio de las vacas. Aquí al final del día sí tiene un efecto sobre qué, sobre el precio de los bonos, pero al final del día mi objetivo es bajar la tasa de interés. Entonces, como bajo la tasa de interés, lo que va a pasar es que el precio del bono se va a incrementar, es decir, ya estoy influyendo sobre la economía de la tasa de interés y por lo tanto voy a tener un efecto sobre los bonos, que eso tiene sentido. De otra manera, sobre las vacas, pues tiene un efecto sobre la tasa de interés y sobre los bonos y aparte sobre las vacas, ¿no? El precio de las vacas. Entonces eso genera también distorsiones. Acá, como ya está haciendo un efecto sobre la tasa de interés, que de hecho la tasa de interés objetivo lo que tiene, pues los bonos suenan mucho más razonables y aparte un bono es un pedazo de papel que lo puede guardar en cualquier lado, ¿no? Entonces no hay costos de transacción. Entonces, vamos a ver que va a comprar bonos en la economía, ¿no? Ahora, lo primero que les pregunto, muchachos, ¿qué pasa si el Banco Central incrementa la oferta monetaria? ¿Qué curva se mueve, muchachos? Aquí en el panel de la izquierda, ¿cuál curva creen que se va a mover? ¿Cuál curva se ve afectada por la oferta monetaria? Yo sé que sí saben, muchachos. Hola, Sofía, ¿cómo estás? A ver, es por el chat acá. Ah, Sofía, sí, la LM. Gracias, Sofía. Justo la LM es la que se va a cambiar. Y como está incrementando la oferta monetaria, la LM se va a desplazar a la derecha. Deje nada más. Y vamos a suponer que aquí empiezo aquí en 1 y que vamos a tener un desplazamiento de la LM a la derecha. Entonces voy a tener aquí un 2. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué pasa con, con, con la economía, muchachos? Vean que acá hay presiones para que la tasa de interés, algo importante, ¿eh? Esto es lo que está pasando. La tasa de interés local es igual a la tasa de interés internacional, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se incrementa la LM? Pues hay presiones para que se baje la tasa de interés localmente. Entonces va a haber presiones para que se baje la tasa de interés localmente. Acá, dejen, pongo, me faltó poner acá el equilibrio por acá, y estrella, y acá, y estrella también, y este es el tipo de cambio de equilibrio. Ahora, muchachos, y le vamos a poner, acá le voy a poner 1, E1. Entonces, hay presiones de que la tasa de interés aquí en la economía local baje. Si hay presiones de que baje la tasa de interés, o si bajara la tasa de interés, si llegáramos al punto 2, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio, muchachos? ¿Qué creen que pase? ¿Qué es más rentable? ¿Comprar un bono si supongamos que esta economía local fuera la chilena y la internacional lo vamos a poner Estados Unidos? ¿Qué creen que sea más rentable? ¿Comprar un bono en Estados Unidos que paga I estrella o comprar un bono en Chile que, si se fijan, pagaría una tasa de interés I2?
que está por debajo de I estrella. ¿Qué creen que pasa, muchachos? ¿Qué es más rentable? ¿Qué más? O sea, imagínense, yo les digo, un bono de Estados Unidos paga 3% en términos reales y uno de Chile paga 1% en términos reales. El de Estados Unidos. Claro, la de Estados Unidos suena más rentable, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué pasará aquí? Vamos a ponerle acá. Recuerden que son pesos por dólar, ¿no? Podría llegar a ser el tipo de cambio porque se mandarían más dólares para comprar esos bonos. Exactamente. Voy a tener acá un tipo de cambio aquí y yo tengo la demanda y la oferta de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues suena más rentable comprar un bono de Estados Unidos. Para comprar un bono de Estados Unidos, ¿qué necesito? Dólares. Por lo tanto, voy a demandar más dólares internamente. Déjenlo pongo en rojo para que se vea visualmente más fácil el cambio. Entonces, vamos a tener que es un incremento de la demanda por dólares, pero también qué va a pasar con la entrada de dólares, muchachos. Como ya los bonos chilenos ya no son tan rentables para los norteamericanos, ¿qué va a pasar? Pues van a dejar de entrar dólares a la economía, ¿no? Entonces puedo tener un cambio también en la oferta. Y eso va a ejercer presiones para que el tipo de cambio se incremente. ¿Qué pasa con el tipo de cambio, muchachos? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia la moneda local. Eh, se está depreciando, ¿no? Porque al final del día necesito más pesos para comprar un dólar, ¿no? Entonces, en esta gráfica de la derecha arriba, tenemos que la LM se incrementa, causando un incremento en el tipo de cambio, ¿sí? Que es consistente con la gráfica de abajo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando se incrementa el tipo de cambio? Se deprecia el tipo de cambio. ¿Qué pasa con los bienes que se producen en Chile con respecto a los bienes que se producen en Estados Unidos? ¿Son más baratos o más caros? Son más baratos. Son más baratos para los norteamericanos, ¿no? Y para nosotros nos sale más caro comprar bienes norteamericanos. ¿Por qué? Porque necesito más dólares ahora para comprar un bien. Si antes una hamburguesa que compraba $1 necesitaba 20 pesos y ahora el tipo de cambio está en 30 por dólar, entonces necesito 30 pesos, se vuelve más caro, ¿no? Pero esa depreciación del tipo de cambio lo que permite también es que nuestras exportaciones se vuelvan mucho más, más baratas y eso va a hacer que la IS se incremente vía exportaciones, muchachos. ¿Sí? Entonces, de 1 a 2, de 1 a 2 estamos viendo que se incrementa la LM vía incremento en política monetaria. ¿Sí? Y de 2 a 3 se incrementa IS vía exportaciones, vía tipo de cambio. ¿Sí? Tipo de cambio. Y entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Que se incrementa al final. ¿Cuál es el resultado? La tasa de interés se mantiene igual. Le voy a poner que doble estrella. ¿Y qué pasa con la producción? Se incrementa. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, muchachos?
No entendí del punto 2 a 3. Ok, va de nuevo la historia y no me importa volverla a repetir muchos. Empezamos en 1. Se incrementa la política monetaria, dijimos que se van a comprar bonos, el Banco Central compra bonos, eso hace que al momento de comprar bonos pase la economía de 1 a 2. Déjenme a ver si... pasa la economía de 1 a 2, ¿sí? Entonces, cuando pasa la economía de 1 a 2, hay presiones para que la tasa de interés baje. Como hay presiones de que la tasa de interés baje, ¿qué va a pasar? Ahora, un bono en Chile da un rendimiento menor que un bono en mercados internacionales, que por ejemplo un bono gringo, estadounidense, ¿no? Entonces, como un bono estadounidense es mayor, paga un mayor rendimiento que un bono chileno, ¿qué va a pasar? En el mercado de tipo de cambio que está acá abajo, la gente prefiere comprar un bono norteamericano que un bono chileno. ¿Qué va a pasar? Para comprar un bono norteamericano, la gente necesita dólares. Va a ir al mercado de dólares a demandar más dólares. Por lo tanto, la demanda se incrementa. Pero también no vamos a tener la misma entrada de dólares. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, ya el bono de Chile ya no es rentable o es menos rentable, prefieren comprar bonos de ellos que bonos de Chile, ¿no? Entonces, vamos a tener una disminución en la oferta monetaria. Perdón, en la oferta de dólares. Eso va a hacer que el tipo de cambio pase de E1 a E2. Y acá, si se fijan, en el panel derecho vemos que un incremento de la LM incrementa el tipo de cambio, ¿no? Al momento en que se incrementa el tipo de cambio, ¿qué pasa con las exportaciones? Las exportaciones se vuelven de Chile, los productos que consume Estados Unidos de Chile, para los estadounidenses se vuelven más baratos, y los productos que consume Chile de Estados Unidos se vuelven más caros por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio en E1 fuera 20 pesos por dólar y en E2 son 40 pesos por dólar, piensen ustedes que si quisieran comprar una hamburguesa de Estados Unidos que vale $1, en términos de pesos me costaría antes 20 pesos. Después del cambio me cuesta 40 pesos. ¿Qué va a pasar por parte del mercado chileno? Pues voy a comprar menos bienes estadounidenses, mis importaciones van a caer, pero mis exportaciones se van a aumentar, porque lo que yo veo aquí de que el tipo de cambio se apreció, perdón, se depreció, allá en Estados Unidos van a ver que se apreció. Para ellos es más barato comprar bienes de Chile. Por lo tanto, eso va a hacer que las exportaciones se incrementen y eso hace que la IS se incremente. Recuerden que la IS ya es ahora de las exportaciones. Acá teníamos o habíamos marcado mi demanda. Por acá tenemos, aquí está. Si se fijan, ya teníamos acá que en la parte de demanda agregada y la parte de la IS, que hablamos de modelo, el mercado de bienes y servicios, tenemos las exportaciones ya como un factor. Antes en una economía cerrada no teníamos exportaciones, pero ahora sí tenemos exportaciones que dependen de el tipo de cambio y de la producción o del ingreso local y del ingreso externo. No sé si con eso resolví tus dudas. Francisco. Ok. Sofía, ¿qué puse acá? Sí, a lo mejor no. Ya está. Esto de aquí estaba diciendo, y mira, es que les digo que con la tablet voy a hacerlo un poco mejor. No, lo que comentaba, si esa, espero que es a lo que te refieres, Sofía. Acá, yo te decía que del punto 1 al punto 2, vemos que la LM se incrementó vía
oferta monetaria, la M se incrementó, y de 2 a 3 se incrementa la IS. ¿Y por qué se incrementa? Porque se incrementan las exportaciones netas y la vía es un incremento en el tipo de cambio. No sé si... Ah, ya. Gracias. Dudas, preguntas, muchachos. Entonces, ¿qué podemos sacar de este análisis, muchachos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? La primera es que la política monetaria funciona en un tipo de cambio fijo. ¿Qué tenemos cuando se incrementa la política monetaria? Tenemos que se incrementa la producción, hay una depreciación del tipo de cambio, la tasa de interés se mantiene constante, ¿sí? Pero si se fijan, el incremento fue, o la ganancia fue que se incrementó la producción. Ahora, ¿qué creen que pase si en lugar de comprar bonos, el Banco Central vende bonos? ¿Qué creen que pasa, muchachos? Ahora, en lugar de comprar bonos, vende bonos. Vamos a ver, quiero que participen, siempre participan los mismos. David, Sara, ¿te andas por aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa ahora si en lugar de que el Banco Central compre bonos, ahora vende bonos? Este ejemplo que vimos, muchachos, es cuando compra bonos. ¿Qué creen que pase cuando venda bonos? Cuando vende bonos, ¿qué es lo que hace con respecto a la oferta monetaria? Está sacando el dinero de circulación, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar, hagan de cuenta, lo opuesto a lo que vimos hacia acá. La LM se va a desplazar a la izquierda, eso va a haber presiones para que la tasa de interés se incremente. ¿Qué va a pasar? Pues la demanda de dólares interna va a bajar, va a llegar dólares porque los bonos chilenos son más rentables que los norteamericanos. Eso hace que se aprecie el tipo de cambio. Cuando se aprecia el tipo de cambio, nuestras exportaciones son más caras, nuestras importaciones son más baratas. Al final, ¿qué tenemos? Que las exportaciones netas se van a contraer y vamos a tener que la ISC contrae. Lo mismo, pero al revés, ¿sí? Lo voy a poner aquí nada más rápido para recalcarlo y ver toda la parte. Y nada más me voy a fijar a esta, y ahora lo voy a poner con verde. Y, déjenlo. Ahora la política monetaria, la oferta monetaria disminuye. Dijimos que si la oferta monetaria disminuye, lo que está haciendo el Banco Central está sacando dólares está sacando pesos de la economía, ¿no? Entonces lo que hemos dicho es que la LM de entrada, vamos a tener el primer efecto, que la LM se desplaza a la izquierda. Esto hace que, vean, que la tasa de interés local va a ser va a ser mayor que la internacional. Esto dijimos que va a tener presiones porque la tasa de interés en Chile es mayor que la de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y esto qué va a hacer? Lo va a hacer más rentable los bonos chilenos que los norteamericanos, que vamos a tener un incremento de la oferta de dólares y una disminución en la demanda de dólares en el mercado chileno. Esto va a hacer que el tipo de cambio, en lugar de depreciarse, se vaya a apreciar. Y cuando se aprecia el tipo de cambio, esto hace que nuestras exportaciones sean más caras y nuestras importaciones más baratas. Al tener eso, ¿qué va a pasar con la IS? Se va a desplazar a la izquierda y vamos a tener que se cayó la producción y ahora tenemos
un tipo de cambio fortalecido, es decir, un peso fortalecido. ¿Qué quiere decir? Pues que se apreció el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, si se fijan, es lo mismo, pero lo opuesto. O sea, es como espejo, en paralelo, hagan de cuenta. Lo único que está pasando es los cambios son opuestos. ¿Dudas, preguntas? Y nada más si quieren para redondear esto, yo puedo poner acá tipo de cambio, tengo una IS por acá, tengo la LM por acá, y dijimos que una disminución de la LM cae el tipo de cambio, es decir, se aprecia el tipo de cambio y vemos que la producción se cae. Francisco, profe, ¿esto ocurre siempre? Estos modelos ayudan mucho a ver qué es lo que está pasando. No te puedo decir, cuando lo vemos empíricamente, pareciera que sí, pero acuérdate, aquí estamos haciendo todo como un ceteris paribus. No sé si en sus clases de economía, las primeras que vieron, hablaron de ceteris paribus. Que se mantienen todos los demás factores constantes. Exactamente. Acuérdate que aquí estamos haciendo un análisis así como agregado, pero podemos tener más implicaciones. Esto no termina, y empíricamente eso es lo que lo hace más complicado, porque no nada más es que el Banco Central está moviendo, sino que la economía se mueve todo, pero pareciera que empíricamente es lo que más o menos los datos nos dicen, ¿no? Que es lo que se está comportando cuando tengo una economía pequeña y abierta. En el mundo tenemos economías más grandes y más abiertas, tenemos también economías que son cerradas, tenemos economías que no están completamente abiertas y permiten la transacción de bienes y servicios, pero los mercados de capitales no están tan abiertos. Entonces, va a depender del tipo de economía que tengas, ¿no? Pero básicamente, esta historia más o menos sí la podemos ver. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Vamos entonces a lo que sigue. Vamos a ver número 2. Política. ¿Qué me quiere decir? ¿A qué me refiero con política fiscal? Cuando hablamos de política fiscal, muchachos, que el gobierno, específicamente, ¿a qué me refiero, José? Ve los gastos y los ingresos con respecto al Gasto e ingreso, más o menos. Política fiscal, dijimos que hay dos maneras en que el gobierno puede afectar la política fiscal. Déjenme aquí, poner impuestos, exactamente. Mercado de IS, exactamente, al final lo vamos a ver. Acciones del gobierno, el gasto, exactamente. Tenemos dos maneras de ver la parte de política fiscal. Tenemos la parte del gasto y la parte de los impuestos. En política monetaria también hay otros instrumentos que utilizan los bancos centrales para tener injerencia en el mercado de dinero, pero generalmente hablamos de operaciones de mercado abierto, ¿no? O sea, hay otras dos cosas, está la tasa de descuento y la reserva, el requisito de reserva, ¿no? Eso los pueden modificar, pero generalmente utiliza operaciones de mercado abierto. En política fiscal generalmente se utiliza el gasto más como política fiscal. A veces en los impuestos se utilizan más en términos de redistribución del ingreso, pero también se puede utilizar para estimular la economía, ¿no? Pero generalmente pensamos, o sea, son los dos instrumentos, pero
generalmente, o los impuestos pueden también tener esta idea de redistribución del ingreso, ¿no? A los que más ganan les cobro para subsidiar a los que menos ganan, ¿no? Entonces, por ahí puedes ver también esa parte, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta ahora, vamos a pensar que vamos a incrementar el gasto, ¿no? Entonces, vamos a ver un incremento en el gasto. Tenemos mi Y acá y ese, el M. Y yo tengo por aquí la IS estrella y mi LM acá. Y nada más, para los otros casos ya no voy a poner la gráfica del tipo de cambio, pero lo podemos ver, ¿no? Acá sería pesos. ¿No era negativa la curva IS? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No era negativa la curva? Ah, pero depende del gráfico que estés viendo. Hay dos gráficos. Sí, acuérdate que sí, depende en qué esquema estabas. Es decir, en la ISLM normal tienes una curva IS negativa y una curva LM negativa, positiva. Recuérdate que la clase pasada, no sé quién preguntó, si me recuerdas tu nombre. Sí, perdón. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? José Andrés. José Andrés. Ok, José Andrés. La clase pasada, ¿te acuerdas que cuando planteamos el modelo, tenemos nuestro ISLM normal que habían visto antes, donde en el eje de las Y tengo la tasa de interés, en el eje de las X tengo la producción, ¿no? Y decíamos en ese caso que la IS tiene pendiente negativa porque cuando baja la tasa de interés se incrementa la inversión, ¿no? Y entonces eso hace que la demanda agregada se incremente y tenemos incremento en la producción. Entonces la pendiente de la IS es negativa cuando tengo la tasa de interés y la producción. Y la LM se convierte en positiva porque tiene que ver con incrementos en la tasa, cuando se incrementa la producción, vemos un incremento en la demanda de dinero y eso hace que la tasa de interés incremente. Entonces, la relación interés y en el mercado de dinero tiene pendiente positiva LM, ¿no? Y eso es lo que explican las pendientes. En el caso de la IS tiene que ver con la inversión, en el caso de la LM tiene que ver con la demanda de dinero. Pero cuando hablamos de una economía abierta, si te fijas la diferencia de la gráfica de tu izquierda a la derecha, bueno, las similitudes son que la gráfica de la izquierda y de la derecha en el eje de las Y tiene, en el eje de las X, perdón, tiene producción, ¿sí? Tienes tu Y acá y Y acá. ¿Cuál es la diferencia? El eje de las Y. En el eje vertical, en la panel de la izquierda tiene la tasa de interés. En el panel de la derecha tiene el tipo de cambio. Ahora, la LM, de hecho, tiene pendiente infinita, es una línea vertical. ¿Por qué? Porque la política monetaria no depende del tipo de cambio. No importa cuál es el tipo de cambio, la LM es vertical, ¿no? Y la IS tiene pendiente positiva porque, ¿qué va a pasar? Al momento en que yo tengo el sector externo, que tengo las exportaciones netas, habíamos dicho que si el tipo de cambio se incrementa, eso va a hacer que las exportaciones se incrementen. Es decir, si el tipo de cambio se incrementa, hay una depreciación del tipo de cambio. Nuestros bienes locales
son más baratos y los bienes internacionales en el país local son más caros. Por lo tanto, las exportaciones se incrementan y las importaciones disminuyen. Eso hace que las exportaciones netas se incrementen, se incrementa el producto. Entonces, la IS tiene esa pendiente positiva en el gráfico de la derecha porque estoy graficando y el tipo de cambio. Y ahí la pendiente, lo que está detrás de la pendiente de la IS es las exportaciones. No sé si con eso quedó más claro, José. Sí, sí, muchas gracias. Sí, profe. Ok, sí, zonas de cuenta, aunque pudiera yo haber sacado ese gráfico, de hecho, en los otros análisis lo voy a dejar a un lado, pero haz de cuenta, es en paralelo. O puedo poner este panel de aquí o puedo poner el del tipo de cambio, ¿no? Que es el que les iba a poner. La ventaja del panel de la derecha que es que combina el tipo de cambio con la ISLM, ¿no? Esa es como que la ventaja que tenemos ahí. Entonces tenemos la demanda de pesos por dólar, la oferta de pesos por dólares, aquí tenemos dólares, habíamos dicho dólares, cantidad de dólares, y acá el tipo de cambio, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando se incrementa la IS, muchachos? Perdón, cuando se incrementa el gasto de gobierno. Acuérdense que dijimos que como es el sector de bienes y servicios, le va a afectar solo a la IS, la LM se va a mantener igual, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que se incrementa el gasto de gobierno, vamos a tener un incremento en la IS, ¿no? Como este es lo mismo que veían ustedes antes, cuando la economía era cerrada, ¿no? Entonces, si el gasto de gobierno se incrementa, la tasa de interés se va a incrementar. Entonces, hay presiones para que la tasa de interés no sea la internacional. Piensen ustedes que este es la local, que es igual a la internacional. Cuando yo incremento la IS vía gasto de gobierno, se incrementa la tasa de interés local con respecto a la internacional. ¿Esto qué va a pasar, muchachos? En términos de bonos, ¿cuál es más rentable? ¿Cuál es más atractivo? ¿Un bono chileno, pensando que es la economía local la de Chile? ¿O un bono estadounidense, pensando que el bono internacional, la tasa internacional, la define Estados Unidos? ¿Cuál, bajo el esquema lo vamos a poner 1 y 2? Bajo el esquema en el punto 2, ¿qué pasa con los bonos? ¿Cuál? Si yo les doy estas dos opciones, un bono que pague y prima o un bono que pague y estrella, ¿cuál creen ustedes que sea más atractivo? Incluso le puedo poner, supongamos aquí un 5% y acá le ponemos un 7%. ¿Qué bono les parece más atractivo? ¿El que paga un 7% o el que paga un 5%? Francisco, el de 7%, pues es más rentable, ¿no? Porque me da una tasa de interés mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a demandar más dólares. De hecho, mi demanda por dólares podría caer. ¿Por qué? Porque ya no quiero dólares para comprar bonos de Estados Unidos. Entonces, mi demanda va a bajar. Y también, ¿qué pasa con la oferta de dólares, muchachos? Es más rentable comprar un bono en Chile. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los norteamericanos van a llegar al mercado para comprar pesos trayendo sus dólares. Eso incrementa la oferta monetaria, la oferta, perdón, de dólares, y esto hace que el tipo de cambio se aprecie. ¿Qué pasa ahora conforme el tipo de cambio se aprecia? Se contrae hacia la izquierda. Exactamente. Cuando se aprecia el tipo de cambio, de nuevo, pienso en exportaciones e importaciones, muchachos. ¿Qué es más rentable? ¿Qué pasa con los bienes
Si quiero comprar ahora, piensen ustedes, si quiero comprar una hamburguesa, antes me costaba $1, sigue costando $1, pero antes yo compraba 20, necesitaba 20 pesos para comprar $1, ahora el tipo de cambio cayó de 20, vamos a ponerle de 20 a 5. Ahora necesito solo 5 pesos chilenos para comprar $1. Esa hamburguesa antes me costaba en términos de pesos 20, ahora me va a costar 5 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Mis exportaciones son más baratas, mis importaciones son más baratas, mis exportaciones son más caras. Eso hace que las exportaciones netas disminuyen. ¿Y qué va a pasar con este mercado? La IS, hagan de cuenta, lo voy a poner así, en rojo se expande, pero en verde se contrae porque las exportaciones cayeron y voy a regresar al punto 3. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver acá? Pues en el momento en que se incrementó la IS, ¿sí? Porque hubo un gasto mayor. Aquí vemos el ajuste del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? A ver, bueno. No. Vicente, es la IS. Acuérdate que la LM no se ha movido. Mi pregunta, ¿qué pasaría si ahora en lugar del gasto, que se incremente el gasto, el gobierno, por ejemplo, disminuye el gasto? ¿Qué pasaría, muchachos? Lo contrario, exactamente. ¿En qué sentido? Pues vamos a verlo rápidamente, para que quede un poco más claro, ¿no? Tengo Y, tengo. Ahora vamos a ver que el gasto se contrae. Y ese LM por acá. Tasa internacional. Ahora, ¿qué pasa? Si la IS se contrae, tenemos una contracción de la economía, porque el gasto se disminuyó. Tenemos ahora que la tasa de interés es menor que la internacional. Esto va a hacer que haya una salida de dólares en la economía, la demanda de dólares se contrae y esto lo que va a pasar es que el tipo de cambio se va a apreciar. La apreciación del tipo de cambio, ¿qué es lo que va a hacer, muchachos? Que se incrementen las exportaciones y disminuyen las importaciones, porque ahora al depreciarse el tipo de cambio, nuestras exportaciones se vuelven más rentables. Entonces tenemos, nosotros hagan de cuenta que vamos para acá y luego regresamos. ¿Sí? Primero tenemos la disminución en el gasto que hace que la IS se cae y tenemos ahora que, bueno, ya que se ajusta el tipo de cambio, tenemos que se contrae. O sea, se contrae primero y luego ya que se ajusta el tipo de cambio se expande. Y regresamos al mismo punto. De hecho, aquí, ¿qué pasa con la producción, muchachos? No cambia. La producción y no cambia, se queda igual, pero entonces, ¿qué cambió, muchachos? O sea, piensen ustedes, vamos a poner un ejemplo acá, que eso es importante. Yo tengo, no lo quiero en verde. ¿Cómo definíamos
nuestra I, muchachos. En la clase pasada. Consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones de más. ¿Sí? Bajaría la IS, baja el PIB y eso es igual a la IS. No sé en qué parte van, pero ojo, muchachos. Sí se contrae la economía, pero se expande la economía. Al final regresamos al mismo punto. No pasó nada en la economía. Pareciera. ¿Sí? Ahora, piensen ustedes qué pasa aquí. Yo tengo mi producción, consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones. Vimos que esto cambió, ¿sí? Entonces esto hizo que se incrementara el gasto. Vamos a ponerle aquí el gasto positivo. Pero al final, ¿qué vemos, muchachos? No vemos una caída. Esto se mantuvo constante. Si cambia el gasto y esto se mantuvo constante, el Y se mantuvo constante, ¿qué es lo que pasó aquí, muchachos? ¿Qué es lo que se ajustó para mantener la producción constante? Porque la producción no aumentó. Si se fijan en mi gráfico, la idea fue que regresamos al punto 3, al inicial. Pareciera que no cambió mucho, pero sí, algo sí cambió. ¿Qué piensen que cambió? Si, por ejemplo, la Y es constante, que es lo que me dice la gráfica, que la Y no se mantuvo sin cambio al final, el gasto se incrementó, las exportaciones, exactamente. Lo que me diría es que si bien el PIB es igual, pero hubo una recomposición del PIB. Piensen ustedes que lo que se incrementó en el gasto se compensó con una caída en las exportaciones para mantener el PIB constante. Entonces, cuando yo veo el agregado del PIB, ahora los elementos, los componentes, el PIB sigue siendo el mismo, pero los componentes van a tener diferentes pesos. De hecho, vemos aquí algo bien interesante que el gasto de gobierno hace simplemente un crowding out, hagan de cuenta, hace que impulse las exportaciones. ¿Qué podemos concluir de estos análisis, muchachos? ¿Qué pasa bajo un tipo de cambio flexible? ¿Qué pasa con el tipo de cambio flexible, muchachos? ¿Qué podemos nosotros concluir aquí? Vamos a ver, dejen veo. Tipo de cambio flexible. Vamos a ver política monetaria, política fiscal. Y vamos a ponerle, bueno, pues nuestras nuestras variables importantes aquí que tenemos la tasa de interés y política. Vemos que con con libre movilidad de capitales, esto va a estar sin cambio. Vamos a poner 0. Y vamos a suponer que se incrementa la política monetaria. Vimos que con un incremento en la política monetaria, vamos a verlo por acá. Vimos que con un incremento en la política monetaria, ¿qué pasa con la producción? Se incrementa y el tipo de cambio se deprecia. Entonces, política monetaria
vemos un incremento y vemos un incremento. Y en política fiscal, vamos a ver que no hay un incremento y aquí vemos una apreciación del tipo de cambio. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Bajo un esquema de tipo de cambio flexible, ¿qué es más efectivo para contener los ciclos? Recuerden que los ciclos, ¿qué sucede? En los ciclos económicos tenemos recesiones y tenemos auges. Si yo estoy en una recesión, si yo estoy y quiero estimular la economía bajo un tipo de cambio flexible, ¿cuál es la mejor herramienta que voy a tener? No sé si queda clara mi pregunta, muchachos. ¿Qué podemos concluir aquí, muchachos? Si yo quiero estimular la economía, tipo de cambio flexible, ¿cuál va a ser mi mejor aliado? ¿Política monetaria o política fiscal? Política monetaria. Política monetaria, gracias, Vicente. ¿Qué sucede? La política fiscal no me va a servir. Lo único que va a causar la política fiscal es una apreciación del tipo de cambio. Es lo único que va a pasar. ¿Sí? Eso es importante, muchachos. Entonces, la política fiscal es como si es inefectiva al final de cuentas. Y esto es importante porque lo vamos a contrastar la siguiente clase con tipo de cambio fijo. Que hagan de cuenta este patrón que vemos, que política monetaria es muy efectiva bajo un esquema de tipo de cambio flexible y la política fiscal no me sirve. Vamos a ver que cuando hablamos de un tipo de cambio fijo, ese resultado lo vamos a invertir. La que me va a servir ahora va a ser la política fiscal y la monetaria no me va a servir. Porque de hecho la monetaria se va a tener que ajustar para mantener el tipo de cambio fijo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ese es un resultado. ¿Y en qué contexto es beneficioso una política fiscal? Tipo de cambio fijo, la política monetaria es importante. La política fiscal, perdón, es importante. Piensa también, Francisco, que te voy a dar un caso particular. Por ejemplo, España, que tiene una política monetaria también no determinada por el Banco Central Español, porque depende de la Unión Europea, pero si tuviera un ciclo España que tuviera que moverle ahí, podría ser política fiscal, porque la política monetaria, de hecho, no está en sus manos, pero acá, imagínate, si tengo un tipo de cambio fijo, la política fiscal va a ser la beneficiosa. En la Unión Europea, por ejemplo, para contener los ciclos, me va a servir, me puede servir también la política fiscal, porque sí es la que depende del país, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ninguna. Ahora, vamos a ver, tengo otro ejemplo. Dejen ver acá mis notas. Vamos a ver cambios en política comercial. Cuando hablo de política comercial, ¿a qué creen que me refiero, muchachos?
Sí, Francisco, tipo de cambio fijo lo vamos a ver en la otra clase. Y ahí vamos a ver política fiscal, que es la que va a servir más. Pero piensen ustedes a qué me refiero con política comercial, muchachos. Cuando yo, por ejemplo, la parte comercial, lo que yo pienso en comercial, lo primero que se me viene es exportaciones e importaciones, ¿sí? Entonces, es el intercambio de bienes entre países, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intercambio entre bienes, entre países, hablamos de ese intercambio y la política comercial es cuál es la posición de los países con respecto a eso. Puede haber países que digan, yo le voy a poner impuestos que le llamamos aranceles a importaciones. Por ejemplo, en los 80s y en los 70s, muchos países latinoamericanos tenían algo que se llama sustitución de importaciones. Tenían impuestos muy altos a muchos de los productos que se podían hacer en el país local. Y eso con la idea de incentivar la industria local. Y eso lo hicieron durante los 70 muchos países latinoamericanos. Hagan de cuenta, si yo tengo una industria que quiero que florezca en mi país, a lo mejor puedo poner la industria del vidrio, por ejemplo, puedo poner un impuesto, un arancel bien alto a todos los productos hechos, elaborados en vidrio del exterior, y eso hace que mis productos locales sean más baratos y de cierta manera protejo el mercado local para que pueda florecer. Y de esa manera puede florecer. Entonces, eso pasó en los 70s. Ya a partir de los 80s, ¿qué pasó? Que la mayoría de las economías se empezaron a integrar a un acuerdo que era GATT y después se hizo la Organización Mundial de Comercio y muchos de los países se inscribieron en esta Organización Mundial de Comercio y eso de entrada redujo los aranceles con la idea de abrirse la economía. Y luego nos vamos al caso donde se hacen acuerdos comerciales en donde ya no hay aranceles entre países. Los bienes se pueden comercializar sin ningún problema, ¿no? Entonces, a eso me refiero con política comercial. Y la política comercial puede tener dos aristas. Una es aranceles, pensando es un impuesto para, por ejemplo, las importaciones, lo que está haciendo Trump, por ejemplo, que está poniendo un impuesto a todas las importaciones que hace Estados Unidos de otros países. Y lo otro es que también se puede poner un subsidio a las exportaciones. Es decir, ponerle un subsidio a las exportaciones es para que mi sector exportador me ayude dentro de mi país, ¿no? Entonces, esas son o la política comercial que podemos ver, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si vamos a suponer que un país quiere mejorar la competitividad de su país y decide bajar los aranceles? ¿O piensan ustedes eliminar los aranceles? Ojo, muchachos, algo bien importante. Un país, por ejemplo, Chile puede eliminar sus aranceles, es decir, los aranceles, los impuestos que tiene a sus importaciones. ¿Sí? Pero Estados Unidos puede poner aranceles a las exportaciones de Chile. Aquí lo que vamos a ver es qué pasa si Chile quita los aranceles, es decir, las importaciones del resto del mundo que van a Chile. ¿Sí? Políticas de libre comercio, exactamente, Vicente. Todo lo de política comercial tiene que ver con eso. Puede ser políticas de libre comercio o al contrario, políticas que vayan enfocadas más a proteger, como las que está haciendo Trump, que no es más de libre comercio, sino que es al revés, lo contrario, es empezar a proteger su economía poniendo impuestos en productos que importan de otros países, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando yo voy a hablar de eliminar aranceles, estoy hablando de eliminar los aranceles que tiene Chile con respecto al resto del mundo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Vamos a ver la... ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Entonces, piensen ustedes que si yo tengo una disminución o elimino los aranceles, ¿qué va a pasar con los productos que yo compro que se compran en, este, en Chile con respecto al resto del mundo? Imagínense que tengo un impuesto de las hamburguesas. Si antes me costaban 20 pesos las hamburguesas, le quito el impuesto y era el 50%, ahora me cuestan 5. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien? Aumentaré la demanda de bienes extranjeros. Exactamente. ¿Qué pasa? Ya son más baratas mis exportaciones, por lo tanto, se convierten más baratas mis importaciones, perdón, y eso hace que incrementen mis importaciones. Cuando incremento mis importaciones, las exportaciones netas, recuerden que son X menos M, la IS va a disminuir, ¿no? Y pasamos de 1 a 2. Cae la tasa de interés, ¿sí? Entonces, como cae la tasa de interés, ¿qué va a pasar, muchachos? Hay una presión de la tasa de interés. Los bonos en Chile son más baratos que en Estados Unidos. Va a haber una presión, una salida de capitales porque todo el mundo va a querer invertir en Estados Unidos. Se van los capitales para allá, demando menos dólares yo acá y la oferta de dólares se contrae también, ¿no? Entonces vemos que si yo tenía aquí esto, vimos que hay una contracción y yo demando, perdón, y yo demando más dólares. Esto hace que el tipo de cambio se deprecie, sube el tipo de cambio, y al momento en que se deprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa con nuestras exportaciones? Se expanden de nuevo y regreso al punto 3. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? De nuevo. ¿Qué sucede, muchachos? Yo estoy en el punto inicial, lo voy a poner aquí en el punto 1, que marqué en negro. ¿Qué pasa? Si hay una disminución, quito los aranceles que yo tengo para el resto del mundo, ¿qué va a pasar? Pues mis importaciones se vuelven más baratas, eso va a hacer que importen más, las exportaciones netas disminuyen, por lo tanto la IS disminuye. En este mercado de acá, hagan de cuenta, vamos a tener y yo tengo que la IS disminuye. Y vemos un incremento en el tipo de cambio que lo hemos reflejado acá. Cuando disminuye la IS, hay una
presión para la baja de la tasa de interés nacional sobre la internacional. Ahora los bonos nacionales pagan menos que un bono internacional. Esto va a hacer que la gente norteamericana que invertía y ponía sus dólares en la economía chilena los va a sacar para invertir bonos en dólares porque dan mayor rendimiento los dólares en Estados Unidos, y los locales van a demandar más dólares para comprar bonos de Estados Unidos. Esto hace que se presione el tipo de cambio, un incremento en el tipo de cambio. Esto hace que se aprecie el tipo de cambio, y conforme se aprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa con nuestras exportaciones? Se vuelven otra vez más competitivas nuestros productos con respecto al resto. ¿Y qué va a pasar? Se incrementa la tasa, se incrementa la producción. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya por último, muchachos, y con esto terminaría, y de hecho la siguiente clase vemos tipo de cambio fijo. ¿Qué pasaría con una alza de la tasa de interés internacional? Las importaciones caerían, ¿no? Vamos para allá, sí, vamos a plantearlo. Y sí, Francisco, es muy parecido a una política fiscal que no tiene efecto, al final del día regresas. ¿Sí? Ahora, muchachos, piénsenle de tarea, y a lo mejor puede ser una muy buena pregunta de examen. Esto de política comercial, yo vi una disminución de un arancel. Si incrementamos un arancel, vamos a ver lo opuesto, pero será un arancel local. Piensen ustedes, arancel de fuera de Estados Unidos, ¿qué pasaría? Si impone un arancel en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nuestras exportaciones e importaciones? Nuestras exportaciones se van a hacer más caras que nuestras importaciones, ¿no? Entonces, las exportaciones le van a pegar, y ¿qué va a pasar con la IS? Pues se tendría que desplazar, ¿no? Y el tipo de cambio se va a ajustar. Y vean qué va a pasar. Piensen qué pasaría con las tarifas de Trump, por ejemplo. Eso se los dejo de tarea para que lo piensen. Tienen un fin de semana largo, ya me dijo el doctor Jorge que entonces, van a tener suficiente tiempo para pensar en hacer este análisis, muchachos, pero pensando en qué pasa con las tarifas de Trump bajo este esquema. De nuevo, aquí el arancel que quité, asumí que es el local. Lo que está pasando es, ¿qué pasaría si el resto del mundo pone un arancel a mis exportaciones? O es decir, Estados Unidos pone un arancel a sus importaciones, que eso convierte un impuesto a mis exportaciones. ¿Sí? Vean qué pasará. Tienen todas las herramientas para que lo puedan hacer, y van a ver que es muy, muy parecido a lo que hemos visto aquí, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a pensar qué pasaría si, y nada más me voy a fijar en la ISLM, porque no me queda tanto tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí tengo una tasa de interés internacional, que vemos que es la I, ¿no? Entonces, imagínense qué pasaría, muchachos, si sube la tasa de interés internacional. Si sube la tasa de interés internacional, le voy a poner doble estrella acá. Los bonos, vean que los bonos locales, habría presión para que los bonos locales se mantuvieran aquí, ¿sí? O sea, que se mantuvieran
y estrella. Entonces, ¿qué pasa cuando se incrementa la tasa internacional, muchachos? ¿Qué creen que pase? ¿Cómo son los bonos rentables? ¿Son más rentables o menos rentables? Los extranjeros que los nacionales. Piensen que antes estaba en 5% y ahora sube a un 8%. Al momento en que suban, suenan más rentables los bonos extranjeros, ¿no? Entonces, hay presiones para que se incremente la tasa de interés. Pero, ¿qué sucede? Como son más rentables los bonos extranjeros que los locales, ¿qué va a pasar con la oferta de dólares? Pues yo tengo esto de acá, lo que hemos visto acá, dólares, y estos son pesos por dólar. Tengo demanda, tengo oferta. Ahora suena más atractivo comprar un bono norteamericano. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mi oferta de dólares va a caer, mi demanda por dólares va a aumentar, el tipo de cambio se va a depreciar y conforme se deprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa, muchachos? Con nuestras exportaciones. Se vuelve más competitiva, ¿no? Y aumenta la IS. Y ya volvemos al equilibrio. ¿Qué pasa, muchachos? Ojo aquí, que hay dos efectos, y el libro habla de dos efectos. Cuando se incrementa la tasa internacional, yo estoy aquí en este mercado, piensen que es 1, y voy a llegar aquí a un 2, pero aquí hay un 1'. ¿Qué pasa? Cuando se incrementa, vemos que la tasa de interés se incrementa. Por lo tanto, hay una disminución en la inversión. Entonces, tenemos dos efectos, la disminución en la inversión, pero también el efecto, el incremento en las exportaciones. Al final, ¿cuál es el que pesa más? El incremento en las exportaciones. Y de eso habla el libro un poco, para que si lo lean, se lo pueda poner en contexto y vean qué es lo que está pasando. Pero básicamente ese es el resumen. Se incrementa la tasa de interés, la presión, si estoy en el mercado local y estoy en la IS, este sería el punto óptimo o este sería el punto dada esa tasa de interés, pero se tiene que ajustar todavía el mercado. Por lo tanto, vemos una posible disminución en la tasa en la inversión, pero ¿qué pasa? Conforme la tasa de interés es más alta en el exterior que en la interior, vamos a tener que la mayoría de la gente va a querer comprar dólares porque va a querer invertir en el exterior, en este caso Estados Unidos, va a demandar dólares, la oferta de dólares nacionales se va a disminuir. ¿Por qué? Porque los dólares que hay aquí se van a reubicar allá para comprar más dólares en Estados Unidos y eso hace que el tipo de cambio se deprecie y por lo tanto una depreciación del tipo de cambio hace que nuestras exportaciones sean más baratas, nuestras importaciones sean más caras y eso hace que la IS se incremente a la derecha, ¿no? Y con eso regresamos al equilibrio en donde en el punto 2, vean que la tasa de interés del mercado interno es igual a la internacional, ¿no? Vuelve a pasar que I estrella, doble estrella es igual a I. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Se me acabó el tiempo. Los veo el lunes. Ya el lunes sería nuestra última clase. Espero que lo que hemos visto les haya gustado. El lunes terminamos y espero que además de haber aprendido un poco más de economía, ya para el lunes se hayan aprendido un poco más de acento mexicano, ¿verdad? Y de algunas palabras mexicanas que probablemente se me salieron. Hago un disclaimer aquí. Cuando digo gringo, que puedo decir, en Estados Unidos, gringo es, en México decimos gringos a los estadounidenses, ¿no? Entonces, si de repente se me sale decir, los gringos quiere decir que son los norteamericanos. Entonces, al menos creo que
van a aprender un poco más de economía y su pool de palabras va a aumentar también, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Edgar.